Buenas noches, saludos cordiales. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El tránsito, la movilidad y el transporte se expresan en el Ecuador en medio de desorden, corrupción e irresponsabilidad. El país, diría yo, está desarticulado. Los municipios con unas competencias y el gobierno central con otras. Hay problemas en las frecuencias, en los turnos, en las licencias, en las matrículas, que sin duda complican el tema. Las condiciones de las vías, la irresponsabilidad de los conductores y transeúntes. En definitiva, la situación es cada vez más difícil. 22.000 siniestros de tránsito y 3.000 muertos en un año. Más que un terremoto, yo diría, es una pandemia. Helen, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Cada 4 horas una persona pierde la vida en siniestros de tránsito en Ecuador. Y en las últimas semanas hemos visto accidentes que sin duda nos estremecen. Les hemos preparado un reportaje sobre este tema para abrir el debate. Estas son imágenes que se registran casi a diario en los noticieros. Vehículos estrellados, personas fallecidas, heridas, familias destrozadas, conductores fugados en muchos de los casos, pérdidas materiales, entre otras consecuencias. Hace apenas una semana, por ejemplo, la ruta Viva al nororiente de Quito fue el escenario de este estrepitoso accidente. 9 vehículos estuvieron involucrados. 2 pesados, una motocicleta y 6 autos. Una persona falleció y 10 resultaron heridas. El lunes pasado, solo en la mañana en la capital, se registraron 7 accidentes y no alcanzaría el tiempo para seguir narrando más de estos hechos. Según cifras de la Agencia Nacional de Tránsito, en el primer trimestre de 2024 se produjeron 4.868 siniestros en todo el país. Y aunque es un 2,4% menos si se compara con el mismo periodo de 2023, sigue siendo un tema alarmante. El 39% de los siniestros en las vías son producto de la imprudencia de los conductores y la segunda causa es el exceso de velocidad. A estas le siguen el irrespeto a las señales de tránsito, manejar en estado de ebriedad, invasión de carril, factores climáticos, daños mecánicos y por último, mal estado de las vías. La provincia con mayor índice de accidentes de tránsito es Guayas, seguida de Pichincha y Manabí. Y precisamente las ciudades de Guayaquil y Quito son las que registran mayor cantidad de fallecimientos por esta causa. También es importante indicar que las víctimas principalmente son jóvenes de entre 18 y 29 años. Si nos comparamos con la región, Ecuador se encuentra en el tercer lugar de naciones con mayor número de accidentes de tránsito, solo detrás de República Dominicana y Haití. Según estudios realizados por el Banco Mundial, los siniestros de tránsito en nuestro país tienen un costo socioeconómico que equivale al 5% del Producto Interno Bruto. Por estos y más motivos, las autoridades de Quito y Guayaquil decidieron implementar nuevos mecanismos para controlar el exceso de velocidad y así de alguna forma reducir la cifra de accidentes y sus víctimas. La sanción por exceder los límites de velocidad consta en el Código Orgánico Integral Penal desde hace 10 años. El artículo 386 dispone prisión de 3 días, un salario básico unificado y la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir. Pero esta es solo una medida en medio de una falta de educación vial, cultura de respeto y conducción a la defensiva. Vamos a conversar sobre el tema del tránsito y la movilidad en el Ecuador en su conjunto, claro, concentrados en Quito a partir de este anuncio y de esta decisión del municipio sobre los radares. Para el diálogo nos acompañan en el estudio central de Teleamazonas Alex Pérez. Él es el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano. Saludo a Sofía Gordón, ella es coordinadora de la coalición Movilidad Segura Ecuador. Está también Pablo Lima, gerente de Transportes Guadalajara, y nos acompaña Álvaro Guzmán, exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito. Vamos a empezar y voy a empezar justamente con Álvaro.
la medida, la decisión del municipio en torno a los radares y este control de la velocidad. Buenas noches. Gracias, Andrés. El momento en el que nos encontramos en la ciudad y en el país con relación a los siniestros de tránsito llama a que las autoridades tomen acción. No podemos seguir en esta escalada de siniestros y de vidas perdidas en la vía, porque son pérdidas de vidas que se pueden evitar. Y para poder evitar estas pérdidas de vidas es importantísimo comenzar a tomar acción. Creo que el municipio ha tomado decisiones importantes, decisiones valientes, decisiones que no son fáciles, porque salir a controlar la velocidad, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo, siempre tienen unas reacciones bastante negativas hacia el político, hacia la autoridad que toma la decisión. Esto lo que busca es una cosa sencilla, pero complicada de cumplir, Álvaro, sí, salvar vidas. Yo estoy de acuerdo en que hay que reducir, hay excesos, hay riesgos, hay peligros, en fin, como consecuencia del exceso de velocidad. Pero no es la única medida. De hecho, en la ciudad y en todo el país hay estos rompevelocidades. ¿Han logrado algo? Definitivamente no es la única medida, sin embargo hay que tener en cuenta un tema, que dentro de todos los factores de riesgo, la velocidad es el que implica el 80% de los fallecidos. Es la velocidad donde principalmente se debe atacar, además de las otras medidas, por supuesto. Los radares son una de las estrategias más efectivas para poder disuadir a la gente que cambie su comportamiento. Y eso es lo que buscan estas medidas. Porque los radares sí hacen un llamado de atención para que la gente diga, ¿saben qué? Están controlando, están ahí y están tomando acción. O sea, toma cuidados y toma precauciones, sin duda. Alex, quisiera su apreciación de algo que parecería un sinsentido. Hacemos enormes esfuerzos por tener buenas calles, buenas avenidas, autopistas, si queremos llamarlas así, para que fluya, para que haya mayor movilidad. Y ya cuando tenemos la carretera o cuando tenemos la vía, hay que poner restricciones. ¿Cómo explicar esta especie de contrasentido? No, yo no lo veo como un contrasentido, Andrés. Más bien lo que veo es que se tienen que trabajar justo a eso. Una infraestructura que me dé un entorno seguro para poder moverme, pero a la vez tener la cultura necesaria para saber que tengo una velocidad de diseño de esa vía y que no puedo pasarme de esa velocidad de diseño. ¿Por qué? Nosotros estamos generando una convivencia vial. No estamos solos en las vías. Tenemos peatones, tenemos ciclistas y todos tenemos que ser respetados en nuestro entorno. Tenemos vehículos pequeños, vehículos pesados, buses de transporte público, bicicletas, peatones y todos tienen un rol que cumplir. Y el rol del vehículo es respetar esos niveles de velocidad. Pero entonces, ¿para qué se hizo una vía de velocidad, de alta velocidad? ¿Para qué se hizo? Las vías de alta velocidad tienen un límite para el cual fueron diseñados. La ley y el reglamento de la ley habla que las vías perimetrales son 90 kilómetros por hora, las carreteras son 100 kilómetros por hora, todos en base a diseños técnicos y a parámetros técnicos bajo los cuales se tiene que tener el diseño. Pero pensemos una cosa, una velocidad de 140 kilómetros por hora que hemos encontrado en la Simón Bolívar, sí es un exceso totalmente. No tengo tiempo de reaccionar. Totalmente de Pasa algo en la vía y simplemente tengo que sufrir las consecuencias. Entonces, ese es el tema de equilibrar la parte de una infraestructura que esté de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía, pero también de la cultura ciudadana de saber que si voy a mayor velocidad voy a generar un siniestro de tránsito que muy probablemente va a generar fallecidos. Pero bajo ese concepto entonces habría que reducir, hacer un diseño de vehículos que no lleguen a esas velocidades, por ejemplo. Bueno, los vehículos ya van, cada vez la tecnología va mejorando. Para hacerlos más rápido. No necesariamente más rápido. Ahora existen normas que incluyen que tengan ABS, que tengan airbags, hasta que sean deformables, que en el rato de un siniestro el vehículo asuma, la carrocería asuma todo el golpe y los pasajeros no sufran mayores complicaciones. Sofía, ¿cuál es la apreciación que usted tiene sobre esto y estos elementos que pongo para la conversación? No necesariamente estoy de acuerdo, pero sí para contrapuntear un poco. El caso de los rompevelocidades que están en todo el país, no han logrado nada. Luego hay estas aplicaciones, el Waze, el Google Maps, estas cosas. Entonces, esto ya le avisa al conductor y es como una mojigatería, porque claro, yo sé que estamos cerca al radar y bajo la velocidad. Sí, justamente como Coalición por la Movilidad Segura, que somos más de 60 organizaciones a nivel nacional que promovemos la seguridad vial, es decir, estas vías seguras, creemos que hay
dos mitos importantes que hay que desmitificar, ¿no? El primero es que la velocidad mata, claro, ¿no es cierto? Y que está al nivel incluso de la conducción bajo efectos del alcohol. Por eso hace 10 años en el COIP se puso este tipo de sanciones para tratar de disuadir esos comportamientos. ¿Y por qué lo digo? Porque técnicamente la velocidad no permite que la persona reaccione. O sea, mientras mayor es la velocidad, mayor hay el riesgo de que si ocurre algo, como decía Alex, se cruza algo, la persona no tiene tiempo para reaccionar. Segundo, mientras mayor es la velocidad, se cierra el campo de visión. O sea, mientras usted va yendo a 30, usted ve todo, ve hacia la vereda. Mientras va a 90, simplemente ve su carril. Entonces, no está listo para poder responder a eso, ¿no? Y el otro mito que quisiera hablar es justamente de cómo las personas y digamos, dentro de la política pública creen que la mayoría de la gente quiere velocidad. Sí, no es así. O sea, dentro de las ciudades vivimos muchas personas que intentamos cruzar la calle y no podemos porque la velocidad no nos lo permite. Ese es otro mito. Y lo último que quiero decir es que este control de velocidad, estos controles de velocidad congestionan. Ese es el mito más importante. Provocan congestión. Mentira, no es así. No se provoca congestión, más bien todo lo contrario. Al reducir los siniestros viales por exceso de velocidad, lo que hacemos es que haya fluidez. ¿Cuánto le cuesta al país cuando hay un siniestro de tránsito? ¿Cuántas horas pasamos dentro de esa congestión cuando hubo esto de la concretera? Sí. Acordémonos. Sí, sí. O sea, tenemos un ejemplo bien cercano. Entonces, ese tiempo que perdemos en los siniestros viales son súper importantes y a veces no los vemos. Y claro, hay otros elementos que debería ser controlado y debería ser sancionado. El tema del uso del celular, eso distrae. Me parece que esta basura visual, esta contaminación visual que hay en la ciudad, con letreros, con vallas, con alambres, con basuras, no dejan ver las señales de tránsito y distraen y probablemente también son causa de accidentes. Pero eso no se ha topado, por ejemplo. Bueno, yo pienso que debemos empezar a analizar cuál es la raíz del problema. Siempre hay que buscar la causa raíz, porque si no todo queda solamente en temas sancionatorios y no correctivos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud declaró justamente la siniestralidad como la primera causa de atención de salud pública, justamente porque sabemos que el efecto que tiene un accidente de tránsito, como bien decía, aparte del costo, aparte de las vidas y aparte de todo, es un retroceso que tenemos como sociedad. Por otro lado, también tenemos que tener claro que el tema de la seguridad vial, la vialidad como tal, tiene muchos componentes. Por ejemplo, las vías en buen estado, buen mantenimiento, señalética, pasos a desnivel para peatones, capacitación del conductor, ¿eh? Vehículos, que los vehículos tienen que tener ciertas características. Pero lo importante de esto es que se dice que hay 4 actores que son vitales. ¿Cuál es? El peatón, el conductor, el pasajero y el ciclista y motociclista como dentro de un grupo. ¿Por qué? Porque dentro de la pirámide invertida justamente son ellos los que necesitan esa prioridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no atacamos el verdadero problema, no vamos a conseguir. Un caso, solamente un ejemplo como para dibujar el proceso. ¿Qué pasa en la Simón Bolívar en la altura de la Universidad Internacional? Es la zona de mayor accidentabilidad. ¿Por qué? Porque el peralte de la vía es mal construido. Podemos poner todo el tiempo controles, podemos poner. Mientras haya el control, vamos a algo evitar. Pero se acaba el control, siguen habiendo los accidentes. Entonces, el problema que yo lo veo es que no necesitamos una sanción. O sea, tiene que haber toda una estructura, inclusive de educación vial, en colegios, en conductores, solamente para tener un concepto ideal en el sentido. Antes, yo recuerdo cuando yo saqué la licencia profesional, primero nos daban la licencia de tercera, 4 años la de segunda, 4 años la de primera. Entonces yo en 8 años podía recién manejar. Pero Pablo, hay temas de corrupción también, de tráfico ilícito de licencias, de matrículas. Sí. Estas escuelas de capacitación no funcionan, en fin. Pero antes vamos a hacer una cosa. Tenemos un fragmento, un segmento de la intervención del alcalde de Quito el viernes en Teleamazonas y justamente hablan de esto, de la capacidad del municipio y del hecho de que la sanción puede ser excesiva en torno a la detención del conductor que sobrepasa el límite de velocidad. Escuchemos lo que dice el alcalde Pavel Muñoz. Si comparamos junio, es decir, el mes anterior, con julio que acaba de terminar, digamos, tuvimos 111 siniestros menos. Yo creo que sí es un exceso, por ejemplo, la sanción que está prevista para alguien que supere los 60 kilómetros por hora. Tanto así que yo he dispuesto a la MT que si llegaran a encontrar un caso como esos, un ciudadano
que va a 65 kilómetros por hora en vía urbana, ¿no? Ojo, en vía urbana, nuestra posición sea decirle al juez que considere medidas sustitutivas. Y le decimos al juez, usted creemos que debería valorarse, por ejemplo, trabajo comunitario en vez de privación de libertad. Entonces la sensación, Alex, es que la medida no fue analizada, no fue considerada bien. Se toma la medida, después hay una presión, especialmente en redes sociales, y nos echamos para atrás. Yo creo que debemos poner las cosas en su contexto. No es una medida que, si bien empezó y se publicó esta semana, esto viene trabajándose desde mayo. Nosotros desde mayo tenemos controles preventivos en estas zonas de mayor accidentabilidad. Hemos tenido presencia de la Agencia Metropolitana de Tránsito con controles preventivos donde le decimos al ciudadano, usted ha pasado exceso de velocidad. Pero no podemos solo vivir de una palmada en la espalda y decirle, ha incumplido. Tenemos que también reforzar con el tema sancionatorio para cambiar esa cultura. Y eso es lo que estamos trabajando. Es una medida que se tiene que ir adaptando en el tiempo. Hemos tenido muy buenos resultados desde que empezamos los procesos de controles preventivos, porque en el mes de julio hemos logrado, en comparación con el 2023, reducir las estadísticas de siniestros, de fallecidos por siniestros de tránsito. ¿Usted cree que una de las razones para bajar ese nivel de siniestros es este control de velocidad? No es la única, se ha trabajado en varias acciones, pero esto aporta en cierta medida. Ahora, lo que hay que trabajar es justamente a monitorear cómo va esto en el tiempo para seguir adaptando la medida. Si los siniestros, si los fallecidos, no cambiamos la tendencia de reducción de fallecidos, tendremos que reforzar y complementar con otras medidas adicionales. No hablamos aquí de una medida a la carta ni nada por el estilo, sino más bien lo que buscamos no es una sanción, no es una multa, no es que la gente vaya a prisión, es cambiar esa cultura y salvar vidas con ese cambio de cultura. Pero hay el riesgo también de que este sea una forma de extorsión de vacunadores, como se ha dicho en las redes sociales. O sea, los niveles de corrupción, el derecho a la defensa. Probablemente hay quienes digan que los radares no están bien instalados, no son homologados, en fin. ¿Qué pasa ahí, Sofía? Bueno, la verdad es que hay una falencia normativa. Sabemos que se reformó la ley en el 2021. Sin embargo, aunque en esta reforma estaba previsto 180 días para que haya un reglamento, porque finalmente la ley dice qué hay que hacer, pero el reglamento dice cómo y quién lo va a hacer. Sofía, una si no hay un más. reglamento... ¿El reglamento es de toda la ley o de esto en particular? El reglamento abarca toda la ley. No hay reglamento a la ley de tránsito. No hay reglamento a la ley de tránsito vigente, claro. porque el que está vigente, o sea, actualizado porque está vigente, no está de acuerdo a la nueva ley. Entonces, no se ha podido ejecutar la nueva ley. Y ahí es donde entran estos detalles, ¿no? O sea, cuando nosotros apoyamos con un amicus técnico todo este tema de la FENACOTIP, cuando se presentó esta acción de protección, nosotros descubrimos que era esa falencia y esa interpretación de la ley. Al no haber reglamento, había como muchos vacíos legales que permitían una interpretación que tal vez es errónea. Y es un modelo de gestión el que debe mejorar. O sea, no hay que matar al mensajero, ¿no? O sea, la cámara no es el problema, el radar no es el problema. Es cómo se está ejecutando. Tal vez a la gente no le da confianza en dónde va ese dinero, pero en la ley debe aclararse eso y en el reglamento debe hacerse. Y lo que ocurre es ese desorden que hay en el sistema nacional en general. Esto que decíamos en la presentación, hay la Agencia Nacional de Tránsito, hay estas competencias municipales, cada cantón tiene su esquema, su sistema de funcionamiento, y esto es lo que genera el desorden. Porque en el desorden alguien se está beneficiando, Álvaro, alguien está medrando del desorden. Sí, definitivamente el proceso de traslado de las competencias a los municipios no tuvo un orden establecido. ¿A qué me refiero con esto? La Agencia Nacional de Tránsito tiene una serie de problemas internos y esos no podemos ocultarlos. Tiene una serie de problemas en sus procesos, en sus procedimientos, y la agencia hizo un proceso de modernizar, pero solo hacia afuera. A la interna de la agencia hay una serie de procesos y procedimientos que no son muy difíciles de llevar porque son todavía hechos a mano prácticamente. Entonces, y esa competencia que ya era un problema en una sola organización, se le pasó a 221 municipios. Entonces, ahora el problema es de 221 y unos municipios sí lo pueden hacer, otros no están en capacidad de hacer, o sea que el problema se va multiplicando. Hay ciertos municipios que lo hacen mejor que otros, definitivamente. Entonces, yo sí creo que tiene que haber un trabajo nacional que debe ser liderado por la Agencia Nacional de Tránsito para evaluar las competencias, no con el objetivo de volverlas a centralizar. Creemos,
personalmente que la municipalización del transporte es fundamental, pero esa municipalización del transporte y de las competencias del transporte tienen que tener bien claras cómo deben ser los procedimientos. La comparación que yo siempre hago es cómo funciona cualquier franquicia. No importa si yo me voy a comprar una hamburguesa Ni la propaganda, no hay problema. en cualquier restaurante de Burger King, de McDonald's, de cualquiera de estos. No importa si me voy en Quito, en Guayaquil, si salgo del país, es exactamente el mismo proceso. Esto de que te multen en Santo Domingo y uno regresa a Quito y tiene que volver a Santo Domingo para hacer la apelación, no hace sentido en un estado como el. No somos un país federado nosotros. Claro. No hace sentido. Entonces, ese ejercicio también es importante, pero quiero yo volver a topar el tema que topó Sofía, y es sumamente importante no solamente el reglamento, que la ley establecía 180 días, ya han pasado 3 años y no se ha hecho. El COIP. El COIP también tiene que estar alineado con la nueva ley de tránsito, y los asambleístas del periodo anterior y de este no se han sentado a discutir estos cambios que son fundamentales. Pero porque a alguien le interesa tener el desorden, Álvaro. A mí me parece que hay eso. Hay grupos, hay intereses en esto. Yo creo que puede ser que la hipótesis tuya tenga sustento, Andrés, pero también yo creo que hay una falta de que esto no es importante ahorita. Empatía con los Esto no es lo importante ahorita. Ahorita hay otros problemas, sí, y en verdad en el país también hay otros problemas, pero 3.000 vidas en las vías es insostenible, y eso hay que atacar urgentemente. Y Pablo, la corrupción, rápidamente, estos temas de las licencias, de las matrículas, de los turnos, de las frecuencias, al parecer, y eso se pudo conocer hace poco, al parecer hay un tráfico subterráneo absolutamente descompuesto. Lo que sucede es que, tomando un poco lo que se hablaba antes, nosotros como sociedad tenemos una pelea constante con el cambio, con el control, con las leyes y con el cumplimiento. Que nos controlen, es verdad. Y cuando nos controlan, nos sancionan, viene lo que tú dices. Yo estoy manejando, me coge un agente, Chávez le va a sancionar o deme para las colitas, Arreglemos. para la colita, tenga, gracias, y sigue pasando. O sea, realmente son temas que no podemos dejar de pasar por alto. El tema de la corrupción en el país se ha vuelto, creo que el pan de cada día, en el cual ya se ha institucionalizado los procesos. Yo te comentaba anteriormente, antes para poder, desde que saco la licencia hasta poder manejar un bus, un carro pesado, tenía 8 años mínimo de experiencia. Hoy, en 6 meses, 7 meses, de acuerdo a la nueva reforma que se hizo al reglamento de tránsito, se cambió. Sí es que haces a través de un comportamiento correcto, de un procedimiento legal. Porque si haces por un lado, probablemente en 15 días te dan. Es que lo que pasa es que todo lo que se ha demostrado, se ha denunciado, es una realidad. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Realmente este problema de la corrupción es algo que más está afectando en todos los ámbitos de la sociedad, y más aún el tema de transporte, donde hemos hablado el riesgo que hay con las vidas. Tengo que ir a la publicidad. En un instante retornamos. Hora 25, la movilidad y los siniestros de tránsito. Hora 25, con el auspicio de... Continuamos con más, amigos. Las carreteras europeas son las más seguras del mundo, con una media de 49 muertes por millón de habitantes, frente a las 174 muertes en promedio por millón de habitantes que se registran en otras partes del mundo. Y según la Organización Mundial de la Salud, Noruega es el país con menor índice de siniestros de tránsito y, por ende, menos fallecimientos por esta causa. ¿Pero qué se hace en ese continente y particularmente en ese país para que los accidentes no sean pan de cada día como en el nuestro? Según investigaciones recopiladas por el Instituto de Economía del Transporte de Noruega, la medida con mayor impacto es la limitación de la velocidad. Sostienen que si un límite de velocidad se reduce en 10 kilómetros por hora, la velocidad media del tráfico se reducirá en 2 a 4 kilómetros por hora, y esto a su vez reducirá los accidentes en 10 a 15%. Y las sanciones por exceder los límites de velocidad en ese país
son similares a las nuestras: reducción de puntos e incluso retiro del permiso de conducir, sanción económica y cárcel de hasta 15 días. La diferencia es que se analiza caso por caso para emitir la sanción. Otra de las medidas adoptadas por Noruega es la inspección de vehículos a pie de carretera, cuyo objetivo es identificar defectos mecánicos de los vehículos que están circulando y así, en caso de hallarlos, retirar esos automotores de la vía antes de que provoquen un siniestro. También son estrictos con las multas, por ejemplo, por manejar en estado de embriaguez, en donde la sanción puede ser millonaria, pues dependerá de los ingresos del infractor, y también se castiga severamente a quien utiliza el celular al conducir. Se debe finalmente destacar que las vías en ese país reciben mantenimiento preventivo y se encuentran en óptimas condiciones. Además, la educación vial empieza en las escuelas y se fortalece a través de las municipalidades. ¿Cuánto nos falta para llegar a reducir nuestros índices de siniestros de tránsito? Volvemos contigo, Andrés. Y estas son las experiencias en otros países, en países desarrollados, industrializados, como quiera llamarse, en Europa, en las condiciones nacionales, locales. El poner medidas más extremas, más radicales, ¿cree usted, Sofía, que logrará los efectos que, por ejemplo, se ha obtenido en Noruega? Bueno, nosotros siempre utilizamos la evidencia técnica, ¿no? Es decir, cuáles son las mejores prácticas a nivel del mundo. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Que debe ser efectiva la sanción. Nosotros hicimos una investigación con relación a las boletas de encarcelamiento de todas las contravenciones, incluso de los delitos penales, y ni siquiera llegan al 10% de las sanciones, no sea así cuando son contravenciones. Es decir, podemos poner pena de muerte, pero si no se hace efectiva la sanción, entonces no sirve de nada, ¿no? En este momento estamos discutiendo sobre esto y es súper rico, pero en realidad no estamos teniendo la efectividad que tal vez el COIP buscaba hace 10 años. Entonces es importante rever, sí, obviamente, analizar si es que realmente está funcionando lo que nos hemos planteado, pero seguir la lógica, ¿no? O sea, nosotros desde la visión cero, que es no aceptar que ninguna muerte sea aceptada por siniestros viales, sabemos que los humanos nos equivocamos y sobre la base de ese error, ¿no es cierto?, que es reconocer que los humanos podemos tener errores, pero bajar la velocidad significa que si me equivoco, no sea tan grave. Ya. O sea, si me distraigo y estoy guagua cruzando la calle, que no le mate. Entonces, el límite de velocidad debe ir de acuerdo al uso. Y ese es un cambio de paradigma bien importante en la vía. Al principio de esta conversación, usted hablaba, por ejemplo, de por qué tenemos estas vías tan rápidas. Seguramente porque cuando se construyeron no había intersecciones, no había barrios, no había todavía el crecimiento que tenemos ahora, por ejemplo, en Quito, en la Simón Bolívar. Ahora hay que hacer otra vez un estudio de qué velocidad debe ir ahí por los usos, por el permiso de operación que le dimos. Si hay escuelas, hay que bajar la velocidad a 20 kilómetros. Hay que volver a evaluar. Yo decía, Sofía, y esta es una pregunta dirigida a Alex, hay otros elementos probablemente que también hay que trabajar y en eso debemos que ser responsables los conductores inicialmente. Por ejemplo, el uso del celular. Eso es gravísimo. El otro es las condiciones de las luces de los vehículos. Se hace la revisión vehicular, pero usted ve esa cantidad de carros que tienen esas luces LED. Hay vehículos que no encienden las luces en la noche. Uno puede ver vehículos que se movilizan sin prender las luces. O sea, hay otros temas que deben ser atendidos. Y entonces ahí volvemos al tema de cambiar la conducta del ciudadano. Por cierto. Porque el ciudadano es el actor, el que está manejando, el que está en el vehículo tomando las decisiones de si voy a exceso de velocidad o si cumplo la ley. Y hay que trabajar en eso. Pero esto va complementado con lo que conversaban en el momento anterior, en que las leyes primero tienen que ser bien ejercidas. Tiene que haber, si existe una sanción, tiene que ser sancionado. Eso tiene que ser, y tienen que ser controles permanentes en el tiempo. Pero también tenemos que tener un marco legal claro. Creo que la falta de un reglamento a la ley sí es uno de los principales problemas que a nivel nacional hace que los municipios tengan espacio para hacer regulaciones propias que no necesariamente están alineados con los objetivos como país. ¿A qué hablamos? Nosotros tuvimos un siniestro de un bus el año anterior que el mismo día que tenía el siniestro estaba pasando la revisión técnica vehicular en un cantón de la costa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos garantizar desde la normativa que eso no vuelva a suceder? Bueno, y usted ha puesto el caso del bus, pero estamos familiarizados con el conductor que provoca el accidente y huye, por ejemplo.
Totalmente. Ese es un problema de ese conductor, naturalmente, pero también de la cooperativa, de la empresa que lleva adelante. Y ahí, le sancionan 8 días y después ya está y ahí, trabajando. Andrés, solo para hacer una muestra, en los controles de velocidad en los controles sancionatorios hemos tenido una persona detenida. Esa persona, un extranjero, Sí. aceptó y dijo, yo tengo que cumplir con la sanción correspondiente. No estuvo peleando, no dijo, yo no cumplí, yo no fui. Dijo, yo he incumplido, tengo que cumplir mi misión. Ese es el cambio de Pero cultura. usted cree que es extrema la detención, por ejemplo, por un exceso. Fuera de que sea extrema o no sea extrema, si, depende de dónde esté usted. Porque si por ese siniestro falleció una persona que es familiar de no, alguien, claro. ya no se vuelve Es medida otra extrema. cosa. Pero puede ser extrema y por eso los jueces tienen la capacidad de decidir si es prisión o medidas sustitutorias. O hay un hueco grande, se cae un carro, en Tumbaco ocurrió la semana pasada, y esa es responsabilidad de quién. Tendría que ir preso el alcalde, entonces. ¿Ah? Definitivamente, Porque Andrés. en los Estados Unidos, por cualquier cosa se demanda a la autoridad, al municipio, a la organización. Y aquí también hay el marco legal para poder demandar al municipio, a la empresa metropolitana de obras públicas, si es que alguna vez sucede alguna cosa con una falla en una vía. Definitivamente, Andrés, este no es un problema sencillo. Este es un problema que requiere una cantidad muy amplia de acciones y estrategias, una serie de actores involucrados, y este es un llamado que sí. Este debate que estamos teniendo aquí, que hemos tenido esta semana, creo que es importante. Normalmente en este país solo se habla de seguridad vial cuando un bus se va por la quebrada, cuando un bus tiene un siniestro donde mueren varias personas. Ahí nos acordamos de la seguridad vial. Pero esto es un problema de todos los días. Cada 4 horas muere una persona en el país por este motivo. Y no es un tema de una autoridad, no es un tema de un director de agencia, no es un tema de un secretario de movilidad. Este es un problema multiactor de toda la sociedad. Definitivamente hay una responsabilidad muy grande de las autoridades. Tenemos ciudades que han sido diseñadas para la velocidad. Cuando los seres humanos nos movemos a 4 kilómetros por hora, no nos movemos a más rápido que eso. Y esa incompatibilidad de velocidades tiene que revisarse y comenzar a repensar las ciudades desde el ser humano y no desde el vehículo. Eso es sumamente importante. Totalmente de acuerdo, el ser humano. Y hay una decisión, por ejemplo, de tener unas buenas veredas, de tener estos señalamientos, de esta señalética de la línea cebra, en fin, pensando en el ser humano, jamás. Jamás, las veredas ya sabemos cómo son. Vemos algunas iniciativas, pero definitivamente no se ve como que una política urbana en la que efectivamente el ser humano sea la prioridad. La prioridad. Yo creo que siempre hay esta disonancia cognitiva en el que decimos, sí, la pirámide inversa, hablamos del peatón y pero de repente tenemos una prefecta que quiere hacer una vía de no sé cuántos carriles para meter más carros a la ciudad y no hemos visto una posición fuerte de la administración, decir, eso no se hace en mi ciudad, porque mi ciudad ya no es una ciudad en la que vamos a dar prioridad a los autos, sino vamos a dar prioridad a los peatones. Entonces, esas faltas diferencias en los discursos generan estas ciudades que no son para nadie, porque el auto no es fácil. Exacto, moverse no es en para auto, nadie, no es fácil moverse en el transporte público y no es fácil caminar, no es fácil montar en bicicleta, no es para nadie la ciudad. Entonces sí hay que rever cómo estamos trabajando nuestra ciudad, para quién estamos haciendo la ciudad y como sociedad ponernos de acuerdo en que la vida tiene que prevalecer y el ser humano tiene que ser el centro de la planificación de esa ciudad. Y entonces, Álvaro ha hablado de la prefectura. Uno piensa en las carreteras, porque estamos siempre concentrados en las ciudades, pero en las carreteras. La LOA Santo Domingo, permanentemente accidentada. Uno dice, sí, los conductores probablemente iban en exceso de velocidad, probablemente no estaban en buenas condiciones el vehículo, en fin. Pero algo pasa con la carretera también, y no se hace nada. Bueno, y no Esa solamente- carretera está concesionada, Pablo, perdón la interrupción. En unos trayectos es de 4, en otros es de 2. Se achica de pronto, o sea, es una carretera que no está terminada. Y eso es espantoso. La responsabilidad ahí es del conductor o de quien maneja o controla esa vía. Lo que sucede es que ese ejemplo que ponemos de esta vía también lo podemos hacer acá en la ciudad de Quito. Solo por poner un ejemplo, uno viene desde la Panamericana Norte, desde Guayabamba, llega al redondel donde queda el centro comercial, el Portal. Ya. Al desviarse, ahí se hace un cuello de botella. Sí.
y no hay la viabilidad necesaria para salir. Entonces, si nosotros pensamos justamente en que el transporte público, como bien lo toparon, debería ser la prioridad para poder compensar todos estos problemas de viabilidad que existen hoy en día, no hay las condiciones necesarias para hacerlo. La vía es uno de los grandes problemas que hay. La ciudad crece de una forma desordenada. No tenemos vías adecuadas. Algún tiempo ejecutaron vías exclusivas justamente para reducir, ver las pruebas, tuvo éxito, pero el grupo de los autos privados empezaron a hacer bulla y se suspendió temporalmente, no se lo ha habilitado. ¿A qué es lo que quiero llegar en el tema? Nosotros hemos venido siguiendo como empresas de transporte muy responsablemente este tema, porque nosotros también vemos la responsabilidad que nosotros tenemos en la sociedad para proteger la vida humana, porque también nosotros, nuestros conductores, también tienen sus familias, tienen sus hijos, tienen sus esposas que utilizan el transporte público y tenemos que precautelar sus vidas. Por ejemplo, en los años 2021, 2022 y 2023, los accidentes de tránsito originados por bus no pasan de un 6-7%, mientras que de los autos privados están entre alrededor del 93-94% en el tema de siniestralidad. Entonces, si nosotros queremos tener un enfoque real, estamos viendo que la mayor cantidad de siniestros es en el auto privado. En el tema de los buses es verdad, y como decía Álvaro, un bus tiene un accidente, noticia de 3-4 días. ¿Por qué? Porque tenemos todavía en nuestra mente esa estigmatización de que el transportista, el abusero es el malo y todo. Pero ¿qué es lo que pasa con el tema de los accidentes? Y hay un tema, nosotros llevamos un registro en nuestra empresa y de los siniestros que nosotros hemos tenido, el 80% es siempre responsabilidad de un tercero. Es decir, bueno, pero tampoco es así, pues, Pablo. O sea, ahí ninguno es responsable. Sí. Los otros dicen que es el busero, el camionero, el otro. Es que nadie quiere asumir su responsabilidad y ese es uno de los grandes problemas. Por ejemplo, han habido accidentes donde el peatón fallece atropellado. A 2 metros el paso desnivel. ¿Qué pasó? No quiso utilizar el paso desnivel. ¿Culpa de quién es? No hablemos del bus, hablemos del auto, hablemos de la camioneta, hablemos de la moto, hablemos de la bicicleta. Entonces, es un problema de comunidad en ese sentido. No tenemos esa cultura educacional que nos garantice que yo como usuario voy a salir o como conductor voy a salir y voy a precautelar algo que todos queremos. Ahí yo le respondo, no. O sea, ¿por qué no utilizó el paso peatonal? ¿No es cierto? Hay el 3% de la población que no puede usar ese paso. Son personas que llevan cargas, son personas que tienen discapacidades, son adultos mayores que no pueden subir. O sea, es la infraestructura de la ciudad que no permite un cruce seguro de la persona. O sea, ¿cómo es posible que culpemos al peatón si no hay la infraestructura que lo haga? Lo que decía, ¿no? O sea, el paso cebra está, pero si no lo respetan, si no paran cuando hay un paso cebra, no es un cruce seguro. No puedo pedirle a la persona cruce por ahí cuando ese cruce no es el lugar seguro donde estoy arriesgando mi vida. Privilegia al vehículo. Entonces el peatón tiene que subir subir 3 pisos, ¿no es cierto? Le duele la rodilla, tiene que ir despacio, se demora el triple% del tiempo, mientras el que está en el auto con un motor que va más rápido, que va a recuperar en un segundo ese pare, porque además son segundos que dura un semáforo, ¿no es cierto?, en un cruce a nivel de la calle. Entonces es pero eso pasa, Sofía, en las veredas y en los ingresos a las casas. Usted ve que para entrar al parqueadero, al garage de la casa o del edificio, las condiciones son perfectas. El vehículo ni se mueve, pero el peatón tiene que bajar, subir, caminar en las veredas. O sea, no se pensó en el peatón, sino en el vehículo. Exactamente, y eso debe cambiar. O sea, la infraestructura de la ciudad debe permitir que la persona cruce de manera segura. Solo en una esquina. Nosotros, en el estudio que hicimos en el 2021, descubrimos que los atropellamientos no se dan en avenidas como la Simón Bolívar, se dan en los mercados, en las escuelas y en las intersecciones donde yo tengo la posibilidad de cruzar al mismo, digamos, al mismo lado que va el auto, tengo el semáforo en verde igual que el auto, pero el auto va a curvar. Ahí me atropella. En esos cruces, en esas intersecciones. Ese fue ese trágico fallecimiento del rector, del principal de la Universidad de San Francisco de Quito, Santiago Gangotena, justamente para demostrar las condiciones en las que los peatones están. Y nos estamos olvidando de un actor muy importante que lo mencionaron hace un momentito, que es el de las motos. Este momento la moto es un problema. Y aquí, Andrés, primero, creo que estamos todos hablando en la misma línea. La ciudad tiene que transformarse. El Plan Maestro de Movilidad, bien lo dijo Álvaro, habla de la pirámide invertida, peatón, ciclista, movilidad activa, transporte público es nuestra prioridad. Pero para llegar a que esa prioridad sea realidad, hay que transformar la ciudad. Y esa transformación de la ciudad lleva muchos temas complicados. Infraestructura, vías que no fueron diseñadas para la gente, sino para los vehículos. Nosotros estamos entrando con un
un proceso de retirar puentes peatonales, de pacificar las vías en ciertas zonas donde es necesario, senderos seguros, darle espacio a la gente para que pueda caminar, para que el peatón vuelva a usar la vía como un medio de movimiento y no tenga que estar esperando el vehículo o el bus para moverse. Pero hay cosas tan elementales, Alex. Si usted tiene las veredas angostas que tenemos en Quito, y ahí ponen estos letreros, estas pizarras, pancartas, no sé, del menú ejecutivo en la vereda. Hay postes que están ahí para impedir. O sea, yo lo que digo, medio molestando, es que el momento en que las autoridades caminen por las veredas o se suban a los buses, ahí va a cambiar esto. Pero yo ahí le pongo un detalle, y creo que es un buen ejemplo. Cuando tenemos, por ejemplo, comercio autónomo, no es mi área específica, pero comercio autónomo, usted empieza a hacer los controles, que por qué hace los controles. Usted deja de hacer los controles, que por qué deja de hacer los controles. Entonces, ese cambio de cultura, esos cambios son estructurales, son decisiones estratégicas que no se han tomado hace muchos años en el Distrito Metropolitano de Quito en respecto a movilidad, transformación del transporte público, transformación de movilidad activa, la misma implementación de sistemas como el metro. Todo eso tiene que ir generando un cambio de cultura a lo que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que apoyar. Porque esto está manejado por los políticos. Entonces, esto que acaba de ocurrir con los radares es una señal. Se tomó una decisión que al parecer no era la correcta, se pone pie para atrás, hay presión, hay elecciones cercanas y todo eso cambia la posición. Yo no le vería de ese lado. Entonces me mantengo, pues, Alex. Yo no le vería de ese lado. ¿Por qué? ¿Por qué no me mantengo? Primero, no se han quitado los controles sancionatorios. Se van a generar en un esquema que toda la población conozca. No se han quitado, no se han eliminado los controles sancionatorios. Se van a seguir haciendo los controles preventivos. Así que no es que nos echamos o que el municipio se echa para atrás, porque más bien lo que nosotros vamos a hacer es tener una medida permanente. No queremos nosotros privilegiar, ¿usted está de acuerdo en que es privilegiar las medidas, es la cercanía de las ni las multas, ni la prisión. Porque si yo estoy convencido de que mi medida es buena, que la he estudiado, la he trabajado y creo que conviene a la ciudad, me mantengo ahí. Por favor. O sea, la verdad es que yo creo que es una decisión bien difícil, pero que es importante tener en cuenta qué ciudad es la que queremos. O sea, al final, 4 años es un tiempo muy cortito como para poder cambiar una ciudad que históricamente ya venía con una lógica autocentrista. Pero sí es importante tomar decisiones y mantenerse. Tanas Mockus lo hizo en Bogotá. O sea, tenía el paradigma así bien claro de lo que quería y entonces se mantuvo en eso a pesar de todas las críticas que pudo haber tenido. Salvo que haya estado equivocado. Que como coalición estamos también apoyando. El estudio no estuvo adecuado. Sí, probablemente, pero lo importante aquí es que entendamos por qué estamos haciendo las acciones y estamos también ejecutando una ley. O sea, al final el agente está cumpliendo con la ley y debe cumplir con una ley. Si es que no puedo hacer a la carta, como decía, ¿no? O sea, no puedo decir a ti sí, a ti no, hoy no, a ti, mañana sí. Tiene que ser para todos y a todo el país. O sea, esta discusión debería estar en todo el país. Nosotros en el estudio que estuvimos levantando en las ciudades, por ejemplo, nos encontramos con Santo Domingo. Santo Domingo tiene un modelo de gestión súper bien estructurado. ¿Y en qué sentido? En el sentido en que es un sistema el que están tratando, ¿no? Están trabajando todas las causas porque los siniestros viales son multicausales. En el momento en que el agente levanta el parte, de cierta manera deduce de cuál es la principal razón, pero seguro hay muchas razones ahí. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los municipios? Tener una estructura clara de lo que quieren hacer, tener datos sostenidos, tener una planificación, un financiamiento de los proyectos, un plan de seguridad vial, no ir apagando incendios todo el tiempo, sino tener, ok, esta esquina tiene, ¿qué problema tiene? Están muriendo aquí las personas atropelladas. ¿Qué está pasando? Voy a ir a ver. Entonces ya, la vereda. Es el peralte. Ok, entonces si el problema es el peralte, voy a tomar esta decisión. Voy a ver el siguiente mes cuál es la cifra que me da. Evaluación todo el tiempo, ¿no? Pero que sea permanente, que sea sistémico. Y hay otros actores que no hemos tratado. Vamos a ir a la pausa, Alex, y es el de las tricimotos. Me acordé por lo de Santo Domingo. Hay ciudades en la costa, Pedernales, por ejemplo, que lo de las tricimotos no tienen ningún control y hay una informalidad absoluta. En un instante retornamos. Hora 25. Con el auspicio de Elige Uniandes. Proyectamos lo mejor de ti.
insistencia, Pablo, se habla del rol del transporte público. ¿Cuál es la responsabilidad de ese sector y de qué manera se puede corregir la cantidad de deficiencias que hay para tener un buen sistema de transporte público? A ver, nosotros como transporte público hemos pedido y hemos hecho ante la autoridad algunas solicitudes de que estamos conscientes que si no cambia el modelo de gestión y no hay una verdadera reestructura de las rutas y frecuencias, es muy poco lo que va a ver la ciudadanía en el cambio estructural de todo. ¿Por qué? Porque hay rutas que están sobremontadas en direcciones, en orígenes, en destinos, en recorridos muy largos. Por un lado. Por otro lado, al no haber una vía exclusiva donde pueda ir un bus, eso va generando una serie de problemas. Por ejemplo, yo topo así un tema muy rápido. Nosotros tenemos nuestra velocidad promedio de un bus de nuestra operadora está más o menos está en alrededor de 13 a 14 kilómetros por hora. ¿Por qué razón? Porque del punto A al punto de destino tenemos 22 kilómetros, 59 paradas, sectores de alto tráfico donde realmente van a 10, a 5 kilómetros por hora. Y hay espacios donde las unidades pueden un poco ganar el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir un sistema tecnológico que se llama en el cuanto al cumplimiento de los estándares de calidad, que tiene que cumplir con las horas de salida, de llegada en los diferentes puntos. Entonces, mientras la viabilidad no sea la adecuada, mientras no tengamos vías exclusivas, mientras no tengamos una mejor educación vial de parte nuestra mismo y de parte de todos los que conformamos este círculo, va a ser bien difícil poder tener ese cambio que queremos. El metro, como decían, vino a cambiar un poco la expectativa. Sin embargo, hoy por hoy uno se va al metro y ya le toca esperar 10, 15, 20 minutos para poder movilizarse. La gente ensucia, la gente daña, Lo mismo pasa en el transporte público. El alcalde, a través del alcalde crearon la política metro, me parece, la cultura metro. ¿Por qué no pueden hacerlo a nivel general del transporte público? En la pirámide invertida están peatones, el transporte público. ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos a dar el servicio a la mayor parte de la gente. Transporte público y peatón, Alex, me parece muy importante. Lo conversábamos, el modelo de gestión incentiva a que compitan por los pasajeros. Y creo que ese es un incentivo maligno. Nosotros tenemos que cambiar eso. Y esa es la visión que nosotros tenemos dentro del plan maestro y dentro de nuestro plan de trabajo. Implementar un sistema en el cual yo, con la tarjeta que utilizo, que hoy pago el metro, pueda pagar el transporte público, pueda pasarme al trole, a la ecovía, al bus convencional, sin ningún problema. Y que el transportista no se esté preocupando por el ingreso por cada pasajero, sino que haya una compensación, una cámara de compensación, que a cada uno en función de pasajero, kilómetros, pueda tener su compensación. No se esté preocupando al pasajero. ¿Con eso qué? Le quito la preocupación al transportista de estar peleando por el pasajero que está ahí o el pasajero que está allá. ¿Y eso qué me completa? Bueno, me complementa. Eso se ha intentado hacer desde hace muchos años y no se ha logrado. Pero ahorita está en camino. Y eso es lo que yo decía anteriormente. Hay decisiones estratégicas que debieron de haberse tomado hace muchos años y que no se han hecho. Y que todos esos cambios va a cambiar la realidad, porque va a llegar un punto en que yo no voy a poder pagar en efectivo el transporte público. Voy a utilizar medios electrónicos para pagar el transporte público y eso va a tener que cambiar de nuevo. Llegamos al punto que hablaba Pablo de la cultura de la gente, sin duda, de saber que ya no voy a pagar. Y Sofía, el peatón, quiero insistir en aquello porque me parece fundamental. Si tuviéramos buenas veredas, probablemente el tema del transporte no tendría la misma congestión. ¿Por qué? Porque yo me voy caminando, me parece atractivo ir caminando, voy viendo las vitrinas, en fin. Pero si las veredas no están buenas y no se respeta al peatón. Sí, justamente hay que pensar, toda esta problemática también desde la visión intermodal, ¿no? O sea, que la persona pueda tener el derecho a elegir moverse de diferente manera y que esa manera sea segura. O sea, si necesito caminar una cuadra, que la vereda esté bien, que esté iluminada, que me permita llegar a una estación, a una parada de bus, que la parada de bus esté en las mejores condiciones, si llueve, que tenga un techo que me pueda cubrir del sol, que pueda estar informado también de cuando viene el transporte público, que pueda utilizar también la bicicleta, que pueda subir la bicicleta al transporte público, sobre todo en los barrios en que tengo montaña y tal vez no puedo pedalear en ese tramo. O sea, que pueda yo cambiar de vehículo de manera que pueda utilizar cualquiera de manera segura y no tenga que estar arriesgando la vida, ¿no? Entonces, en esa pirámide invertida lo vemos, pero no lo vemos en la infraestructura de la ciudad. Y nuevamente, o sea, hay que pensar en el uso de la ciudad. O sea, en qué está pasando en ese sector. Por ejemplo, las zonas escolares y las zonas hospitalarias deben ser zonas 20. ¿Y eso qué significa? Significa que debo bajar la velocidad a los alrededores para tener zonas de amortiguamiento. O sea, yo no puedo venir de 90 de la Simón Bolívar
directamente a una escuela 20. Tengo que tener una zona de amortiguamiento de velocidad que me permite ir bajando paulatinamente la velocidad hasta llegar a la escuela a 20 kilómetros por hora. Y eso significa infraestructura, y eso significa hacer los correctivos también con tecnología, ir pensando, ir evaluando cuál es la mejor forma de hacer este control. Y por eso, digamos, nuestra necesidad de que haya un reglamento, porque el reglamento debe decir quién va a hacer esto, cómo se va a controlar la velocidad, de qué manera deben estar ubicadas estas tecnologías dentro de la carretera y hacer la clasificación de las vías. Nosotros estamos construyendo ahora una ordenanza con el municipio de Quito, lo hemos hecho en 4 cantones del país, y aquí es una discusión súper fuerte porque, claro, es una ciudad grande y no quieren clasificar las vías. O sea, no quieren, dicen clasificar la velocidad, o sea, hacer un estudio, una gestión de la velocidad a nivel de Quito es súper difícil porque es tan distinta la velocidad que se tiene. Hay que hacerlo, hay que empezar. Tal vez es un proceso que nos dura 10 años, volver a pensar qué velocidad debe tener esta vía o qué tramo, digamos, debe tener, pero hay que hacerlo, hay que empezar a plantearse Álvaro, esas ideas. insisto un poco en la persona, en el ser humano. Creo que ese es el tema central. Si tuviéramos buenas condiciones para que las personas caminen, para que usen las veredas, la situación sería distinta. Lo que ocurre es que estamos pensando en el carro es la única obsesión que tenemos, hacer calles, hacer carreteras, hacer vías o avenidas para los carros, es la única. La historia de las ciudades es una historia de más de 4.000 años, ¿no? Y las ciudades son de los ciudadanos. Y durante más de 4.000 años las ciudades funcionaron sin máquinas. Y funcionaron muy bien, nos desarrollamos. La revolución industrial se dio con la gente en bicicleta. O sea, las ciudades funcionaron durante más de 4.000 años, como digo, sin necesidad de estas máquinas. La historia del auto es una historia muy cortita. La historia del auto son los últimos 100 años. Que eso en la perspectiva de la humanidad es nada. Es una historia de 100 años. Sin embargo, nos ha llevado a un estado terrible a nivel global. O sea, porque ya decía al inicio de este programa, son 1.2 millones de personas que mueren al año en siniestros de tránsito. Eso es más o menos de entre 17 y 20 veces más los lesionados. Y eso está sucediendo a la escala nuestra en el Ecuador y en Quito también. Pero no solamente son los siniestros de tránsito. Ahora, en la mañana, cuando salí a montar mi bicicleta en el Parque Bicentenario, uno ve esta nata de contaminación sobre el cielo de Quito, que es más visible en el verano. Eso estamos respirando. Claro. Eso tienen nuestros niños en los pulmones, eso tienen nuestros ancianos en los pulmones. Luego, el no poder convivir en la ciudad, en este modelo de ciudad, es imposible. Y es sumamente triste. Las personas de la tercera edad, que todos vamos a ir allá, porque no existe una persona que no llegue a la tercera edad, pasan metidas en sus casas porque no pueden salir a caminar. No pueden subirse a un transporte público. Los niños y los adolescentes han perdido total autonomía. Total autonomía. Dependen de que sus padres, de que algún adulto, de que alguna persona les lleve a algún lado. Comenzar a controlar la velocidad es un primer gran paso para comenzar a cambiar la ciudad. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Han referido puntos de vista, criterios en torno a lo que ocurre con la movilidad, el tránsito, los siniestros en distintos lugares del país, particularmente en Quito, a partir de la decisión del municipio de establecer estos radares móviles. Gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades. Teleamazonas presentó Hora 25.